tarde con 3 minutos en toda la República. Iniciamos el noticiero central. Damos continuidad a esta jornada informativa de este día lunes 24 de agosto, que en horas de la tarde prácticamente se centró en tribunales a nivel. ¿Cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Canal 9 Noticias. Estoy leyendo 5 meses y 20 días después, los hermanos Ronaldo y Roberto de Asís Moreira quedan libres. Sí, porque habían sido detenidos en la noche del 4 de marzo en el hotel, luego de arribar a nuestra capital, ingresando con esos documentos de contenido falso. Luego, el 7 de abril, obtuvieron el beneficio del arresto, luego de estar en la agrupación especializada. El 7 de abril pasaron a un hotel céntrico de nuestra ciudad capital, bajo la figura de la prisión domiciliaria. En total, 173 días. Sí, y hoy se cerró este capítulo para ellos. Un calvario para ellos. Sí, realmente. Mientras tanto... El que debe acudir durante 2 años, pero cada 4 veces, ante un juzgado de ejecución de Río de Janeiro, es Roberto. Es Roberto, exclusivamente él. A quien se le aplicó la figura del procedimiento abreviado, se lo condenó a 2 años de cárcel, pero se le suspendió la ejecución de la condena. O sea que él queda con un antecedente penal. Él queda con antecedente. Ronaldinho, sin embargo, fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento. Ambos tendrán que fijar domicilio en Río de Janeiro. Por lo menos ellos dijeron, vamos a fijar domicilio en Río de Janeiro. Tienen prohibido cambiar el número de celular. Y si van a cambiar tanto de domicilio como de número telefónico, tienen que comunicar al juzgado. Y ambos no tienen restricciones, por ejemplo, de salir de Brasil y viajar a donde quieran. Efectivamente, y ya habrá que ver cuándo precisamente retornan a su país. Y yo presumo lo más antes posible. ¿Vos Ahora, ¿dónde va a ir la plata? Los $110.000 donados por Roberto de Asís Moreira van exclusivamente al Ministerio de Justicia para la compra de insumos de lucha contra el COVID, destinado para las cárceles, por supuesto. Los $90.000 donados por Ronaldinho, 60.000 para el Hospital de Clínicas, para la compra justamente de insumos. En general también, ¿no? En general, y $30.000 para los padres de esta chiquita Bianca, que necesita de la ayuda de todos para, alcanzar lo que se necesita para tener un medicamento tan ansiado. Efectivamente, y de esta manera entonces se hace lo que llaman reparación del daño y mientras tanto... Wilmondes de Sousa Lira, el brasileño, continúa... Él está en su casa, creo. Sí, con una prisión domiciliaria. Domiciliaria, y la principal, digamos, en esta causa. Dalia López. Bien, gracias. Está prófuga. Está prófuga. Vamos a ver si más adelante es sometida al proceso penal, porque hubo producción y hubo uso de documentos públicos de contenido falso. Bueno, 17:06, luego del frío polar del fin de semana, ahora tenemos una temperatura cálida, calurosa inclusive por momentos. Repasamos precisamente datos del tiempo. A estas horas, ciudad capital y área metropolitana, prácticamente 30 grados la temperatura, el cielo está parcialmente nublado, humedad del 37%, vientos de dirección noreste a 26 kilómetros en la hora. En lo que resta de la jornada, va a bajar un poquito la temperatura, entre 26 a 23 a la noche y entre 23 y 20 solamente en horas de la madrugada. No se pronostican lluvias. Para los próximos días de esta nueva semana laboral y vigencia de esta cuarentena social en Asunción y Central, mañana martes 20 de mínima, 31 grados la máxima estimada. El día miércoles también, cielo parcialmente nublado, 21 grados de mínima, 32 de máxima pronosticada. Día jueves también, similar condición, con una máxima estimada en 33. Y el día viernes también, 20 de mínima y 33 de máxima. Repito, para estos próximos 4 días no se pronostican lluvias y vientos de dirección noreste. Días cálidos cálidos a calurosos inclusive en esta parte del territorio nacional. Vamos a la tabla de cotizaciones, a ver el dólar en la compra, su comportamiento, cómo cerró hoy. En la compra cerró en 6.850, la venta 6.930. El euro en la compra 7.400, en la venta 7.750. El peso argentino 52 en la compra, 62 en la venta. El real en la compra 1.100 guaraníes, en la venta 1.220.
Bueno, establecemos nuevamente contacto con el compañero Joel Sandino. Continúa en tribunales para que nos haga un recuento, un resumen de lo que ha sido esta jornada. Y tiene el resumen ya impreso. El comunicado creo que te dejó el abogado de uno de los abogados, Ronaldinho. ¿Qué dice, Joel? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Aníbal, Silvio, teleaudiencia. Bueno, finalmente Ronaldinho y Roberto de Asís Moreira están libres una vez que fueron beneficiados con la suspensión condicional y la suspensión de la ejecución de la condena a prueba. Bueno, voy a leer un poquitito lo que reza este comunicado. Primero, nuestros representados Roberto y Ronaldo de Asís Moreira desde un momento colaboraron con la investigación fiscal y contaron la verdad de los hechos que posteriormente fueron corroborados por otras declaraciones. Voy a ir resumiendo un poquitito. Roberto y Ronaldo vinieron al Paraguay en cumplimiento de contratos comerciales y exhibieron los documentos paraguayos creyendo que los mismos eran auténticos. Jamás se imaginaron que los documentos eran falsificados. Las personas en quienes confiaron les habían engañado vilmente. Ya sabemos de quién estamos hablando y quién sigue prófuga en el país, Dalia López. No se encontraron indicios de que Roberto ni Ronaldo hayan participado de lavado de dinero alguno o que ellos pertenezcan a una asociación criminal. Nada de eso se pudo demostrar a lo largo de la investigación fiscal, que no paró en ningún momento. 4. Cuando Roberto y Ronaldo prestaron declaraciones indagatorias el día jueves 5 de marzo del 2020, reconocieron objetivamente haber utilizado los documentos creyendo que los mismos eran auténticos. Eso lo sostuvieron a lo largo de este proceso y la Fiscalía no logró demostrar algo más al respecto. En realidad fueron otras personas las que efectivamente presentaron los documentos, estando ellos en el salón VIP del aeropuerto Silvio Pettirossi. 5. Instamos a que el Ministerio Público proceda con la misma rigidez que actuó con nuestros defendidos respecto a quienes sean directa o indirectamente responsables de los hechos ocurridos. Y por último, también agradecieron la cordialidad y la cortesía y las muestras de cariño de los paraguayos que, bueno, tampoco se hicieron sentir en todos estos meses de encierro allí en un hotel céntrico, compañeros. Bueno, gracias, Joel completo. Vamos a la videoconferencia que está ofreciendo a estas horas el propio juez Gustavo Amarilla. Entonces lo que hacemos es la reparación del daño en ese equivalente en moneda nacional a el Ministerio de Justicia a través de el BMF para que ese dinero se use en forma exclusiva para la contención del COVID-19 en todas las penitenciarías del país. Llámese en la persona del personal administrativo, guardiacárceles e internos, para todos. Doctor, si usted considera que alguna de las preguntas puede ser mejor respondida por alguna persona, siempre es libre de hacerlo. Claro. Raúl Ramírez, Diario Última Hora. En caso de que Ronaldinho no cumpla con las condiciones, ¿cómo se le extraditará del Brasil, siendo que dicho país no extradita a sus connacionales? Ya respondí yo y después le puedo citar el uso de la palabra. Lógicamente conozco perfectamente la legislación brasileña en este punto, que ellos no extraditan a sus connacionales. Bueno, acá quedará básicamente esperar primero y pensar con buena fe de que este procesado, de que ambos procesados, un condenado y un procesado, van a cumplir las medidas. En el caso de que incumplan las medidas, lógicamente está previsto en la ley nacional la revocación de esas medidas, ¿verdad? Y lógicamente las medidas de solicitud de avenimiento de los mismos a la justicia paraguaya. Ya quedará en la justicia brasilera decirnos lo que vos nos estás diciendo, que ellos nos extraditan a sus nacionales, pero evidentemente esto también podría ocasionar, y de hecho no quiero hacer futurología, pero una persona con una extradición o una orden de captura internacional vigente, no solamente tiene esa orden de captura en su país, tiene también a través de Interpol, tiene orden de captura en todos los otros países asociados a la red Interpol. Entonces entendería que ese sería un principal problema para cualquier ciudadano condenado en la justicia paraguaya que incumpla su condena o alguna medida de la justicia paraguaya y se encuentre luego con un exhorto, ya sea de extradición o algo. No sé si de alguna forma respondí o si alguno de los colegas fiscales quiera agregar algo sobre el aspecto. Desde el punto de vista del Ministerio Público, coincidimos plenamente con la explicación dada por el señor juez.
no esperamos realmente que se incumplan las reglas básicas de estas figuras, en razón de que son simples y hacen a un control más que nada. La obligación principal es la reparación social del daño causado. Entonces, a gente que litigó de buena fe y está dando su anuencia para una figura o para figuras procesales que son claras y razonables, no tenemos realmente la expectativa de que se dé una situación que realmente a quien perjudicaría mayormente sería a los propios encausados en este caso. Perfecto. Noelia González, Radio 1 de Marzo. Con la salida procesal, ¿Ronaldinho admite el hecho punible? Sí, con la salida procesal, lo que el Código Procesal Penal habla para la figura de la suspensión condicional del procedimiento es la aceptación del hecho, que es lo que hoy vimos que aconteció no solamente en la persona de Ronaldinho, sino también de sus abogados defensores, que son los dos requisitos procesales que se requiere para esta figura. Yendo puntualmente a tu pregunta, sí aceptó el hecho. Sí. Vanessa Silviero, Radio 1000. En el caso de que disponga una suma de reparación del daño para dar cumplimiento a la salida alternativa, ¿cuál sería ese monto? ¿Y le parece suficiente para reparar el daño? Bueno, yo voy a comenzar señalando y después quiero compartir esta respuesta con los fiscales también, porque primero vino de ellos y después vino en mi decisorio. El código, y lo dije en la resolución y lo dije en forma pública delante de todas las partes, el código no hace un análisis de cómo el juez o el órgano, el titular de la acción tiene que hacer un quantum para la reparación del daño. Sí tenemos en otros pasajes de la parte final del procedimiento penal todo un procedimiento especial de reparación del daño, pero no es precisamente ese procedimiento especial el que se aplicó, sino es una manifestación de voluntad de reparación que partió, y lo va a corroborar el propio fiscal de la causa, partió luego de la defensa el ofrecer esa cantidad de dinero. Ellos van a explicar mejor porque ellos van a saber todas las charlas que habrán tenido con los titulares de la defensa. Hoy yo, como Poder Judicial, me encontré con esa oferta, me encontré con esa proposición conjunta de parte del Ministerio Público y de las defensas, y entiendo que es un monto más que significativo para, de esta forma, entender que el Estado paraguayo se siente resarcido por nada más y nada menos haberse gestionado, conseguido y utilizado documentos de vital importancia para la soberanía del país, que son la cédula de identidad, pero por sobre todo, los que estamos en crimen transnacional y crimen organizado, el pasaporte. Y sabrán las autoridades de otros países lo que estoy diciendo cuando hablamos de falsificación de pasaporte. Sí, simplemente complementando, se utilizaron criterios de racionalidad para llegar a este acuerdo, en el sentido de la envergadura del daño causado a la seguridad misma del Estado, y también otros factores como el perfil económico de los encausados. Sabemos bien, naturalmente, por los elementos que pudimos constatar y que son de público conocimiento, la trayectoria a nivel de fútbol profesional de Ronaldo de Asís Moreira. Su representante es Roberto de Asís, también enmarcados en varios negocios con su hermano y representado. Y así también tuvimos en cuenta otros parámetros que nos parecieron muy válidos. Por ejemplo, el sometimiento al proceso. Un día de privación cautelar de libertad se equipara a un día de sanción de pena privativa de libertad que podría recaer en un eventual juicio. Por eso consideramos una suma equilibrada, razonable y que dé satisfacción a lo que nosotros consideramos como un daño, un perjuicio a la sociedad paraguaya. Y también ratificando lo que dice el doctor Gustavo Amarilla, esto parte de una propuesta en cuanto al monto de la propia defensa, que es considerada válida por el Ministerio Público y finalmente aceptada por el juez. Doctora, si quieren complementar algo más al respecto. Susana Acuña, ABC TV. ¿Cómo se asegura la justicia paraguaya de que Ronaldinho y su hermano seguirán sometidos al proceso?
Bueno, en el caso del hermano de Ronaldinho, Roberto, el juzgado ya articuló las medidas y las resoluciones pertinentes en materia de cooperación internacional a través de la figura del exhorto, de tal manera a ponernos en comunicación con las autoridades jurisdiccionales del Brasil para ver la forma de hacer cumplir una sola regla, que es la de verificar la asistencia o comparecencia personal en cuerpo presente del procesado ante alguna autoridad jurisdiccional brasileña. Esa es la única obligación que desde la justicia paraguaya le hicimos a la persona condenada en la persona de Roberto, de tal manera a que después nosotros, en comunicación con el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, y con cooperación incluso de la titularidad de la acción, que en este caso es la Fiscalía, veremos la forma de articular el exhorto, porque estamos hablando de un país de otra lengua, tenemos que hacer unas traducciones, etcétera, y estar un poco sujeto a la normativa brasilera en este sentido. Los fiscales hoy habían hablado en la audiencia de un tratado de cooperación en materia de condenados. Veremos la salida desde ese punto de vista, o veremos a través de las autoridades pertinentes cómo asegurar ese cumplimiento, que es el venir a firmar cada 4 meses o hacerse en cuerpo presente ante una autoridad jurisdiccional brasilera del procesado condenado. En el caso de Ronaldinho, este juzgado no entendió la necesidad de obligársele a él alguna comparecencia ante una autoridad jurisdiccional brasilera. Soy consciente que los fiscales acá al lado presente pidieron eso, pero yo consideré, ellos están en su libertad de apelar esa parte si quieren, no consideré ya necesario, puesto que es un plazo muy corto. El análisis de la situación procesal de Ronaldinho no es igual a la de Roberto. Entonces nos encontramos como Poder Judicial muy satisfechos con la obligación de reparación del daño ofrecido por su defensa, y ya otra medida no creí pertinente hacerlo. Pedro Servín Fabio, Agencia AP. ¿Ronaldinho firmará el libro de disciplina en Consulado de Paraguay en Río de Janeiro o vendrá a Asunción nada más? No, Ronaldinho, como te expliqué recién, no tiene ninguna obligación de comparecer ante ninguna autoridad consular ni autoridad jurisdiccional brasilera, solamente la obligación de no cambiar el domicilio real que fue establecido por sus propios abogados en la ciudad de Río de Janeiro, y tampoco no cambiar el número de teléfono celular con WhatsApp y Zoom, donde el juez, mi colega de ejecución, podrá comunicarse para notificarle cualquier decisión que haya en el proceso. Rafael Civila, TV Globo. Ronaldinho y su hermano no fueron involucrados en ningún otro delito en Paraguay, más allá del uso de pasaportes con contenido falso. En estos 5 meses, ¿la prisión de ellos pudo ayudar a la justicia de Paraguay a descubrir algún esquema de corrupción? Cuando hablamos de descubrir y de investigar, le voy a ceder el uso de la palabra que son los titulares de la acción en materia de investigación. Bien. Hay que discriminar una cuestión de otra, ¿no? Las conductas son individuales. Me parece que no se da la situación de que porque uno de los procesados guarden reclusión preventiva debidamente justificada al interior del Ministerio Público, eso ayude a el progreso de la investigación. La investigación está en curso, es sumamente compleja, hay muchas personas imputadas. Los fiscales han sido afectados por sucesivas recusaciones, todas improcedentes, rechazadas. Así también hasta denuncias en otros fueros que evidentemente intentaron desviar la atención del titular de la investigación. Y la investigación continúa en curso y serán imputadas todas aquellas conductas que sean penalmente relevantes con elementos concretos. En este caso particular, tenemos a una persona prófuga, la señora Dalia López. Hace 5 meses, reitero esto, hace 5 meses se encuentra prófuga, renuente a presentarse ante la justicia, declarada en rebeldía, con orden de captura nacional e internacional. Y son factores que evidentemente impiden el sometimiento de esta persona.
Por lo tanto, hoy se trató una situación particular de 2 encausados que no están, a diferencia de la señora Dalia López, no están imputados por asociación criminal. Diferente. Hoy se llegaron a soluciones procesales razonables, a reparaciones sociales. Una de ellas, por ejemplo, es potenciar el sistema penitenciario con recursos de estas reparaciones para la lucha contra el COVID. Solemos escuchar, y es de público conocimiento en esta causa, por ejemplo, que no se va a presentar esta persona, o Dalia López no se va a presentar porque tema el COVID. Pues bien, hoy por hoy se están disipando una vez más estas excusas. Justamente el sistema de justicia, a través de las reparaciones sociales, está dando rubros para que se potencie ese sistema y ya no sea más excusa para desnaturalizar la prisión preventiva. Y esto que lo estoy diciendo lo digo a título personal y sin afectar en absoluto la decisión que pueda asumir el doctor Amarillo o el juez que fuese. Es una opinión del Ministerio Público. Entonces, son montos debidamente destinados que espero sean correctamente utilizados. Los organismos de control deberán ejercer una exhaustiva visualización de cómo se está utilizando eso, y también esperemos que se potencie el sistema penitenciario, disipando también toda duda en cuanto a que la prisión preventiva, cuando son casos graves, con casos de personas que están fugadas, no se puede utilizar. Eso no compartimos como Fiscalía. Entonces, creemos, ya respondiendo más precisamente la pregunta, es una causa compleja, hay personas prófugas y la investigación sigue su curso, y formularemos todos los requerimientos que los elementos así lo ameriten. Bruno Osterman, CNN Brasil. Después de 5 meses de detención, la Fiscalía concluyó que no hay pruebas suficientes para condenar a Ronaldinho. ¿Habrá alguna compensación para él por el tiempo dedicado? Bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Quizá haya una terminología de Flavia que no está acorde a nuestra legislación. Ronaldinho estuvo con prisión preventiva, privado de su libertad en un centro reclusorio en un periodo máximo, creo, si no estoy acordado, de 1 mes, que él cumplió con la medida cautelar de prisión preventiva. Después, esa prisión preventiva se trasladó a otra figura procesal, que es la del arresto domiciliario. Entonces, no estuvo básicamente con prisión preventiva 5 meses, respondiendo a Flavia, estuvo 1 mes con prisión y el resto, 4 meses y algo, 4 meses creo, con arresto domiciliario. Y quiero aclarar, por una decisión confirmada por el Tribunal de Apelación, porque fue objeto de apelación, esta medida cautelar de prisión en su momento fue confirmada, y también después las siguientes medidas. En materia de compensación, yo quiero aclarar como magistrado de la República del Paraguay que los hechos punibles que acontecen y son juzgados en la República del Paraguay se rigen y deben ser juzgados por la ley nacional paraguaya. Entonces, independientemente de que uno sea extranjero o no, si el hecho punible fue cometido en nuestro territorio, es la justicia paraguaya, y con la ley paraguaya la que tiene que establecer el procesamiento de esa persona y establecer también todo lo que sean las medidas cautelares. En cualquier proceso por estas circunstancias tienen el mismo devenir. Tenemos suspensiones condicionales todos los días, tenemos procedimientos abreviados con suspensión de la condena a prueba todos los días, y en este caso no estamos en el final de un proceso con un sobreseimiento definitivo. Estamos nada más y nada menos que con un final de proceso, con condena para una persona y con una suspensión del procedimiento para otro. Entonces, esas dos figuras, independientemente de que la propia defensa se allanó a estas dos salidas procesales, esa salida o esa compensación que habla la colega Flavia
no son posibles conforme a la legislación, porque no estamos hablando ante un final de proceso por error judicial, por negligencia de alguno de sus funcionarios o por un sobreseimiento o absolución según cómo haya terminado el proceso. Acá hay dos personas que una terminó condenada y hay otra que terminó con una suspensión del procedimiento a prueba, con la anuencia incluso de su defensa y de ellos mismos, pero por sobre todo sobre la base de las probanzas del expediente. Eso quería aclarar, no sé si... Desde el punto de vista de la Fiscalía, una importante observación. La pregunta instala, a lo mejor por descuido, una premisa falsa. La Fiscalía no concluyó que no hay pruebas suficientes para condenar a Ronaldinho. Si el proceso siguiese su curso, según nuestra percepción y los elementos que contamos, podríamos haber llegado a un juicio oral con respecto al señor Ronaldo da Assis Moreira, Ronaldinho, procurado una condena privativa de libertad de 2 años. O sea, que quede claro eso. ¿Cuál es el fundamento de la figura de la suspensión condicional del procedimiento? Evitar la innecesaria inversión de recursos humanos y materiales de todo el sistema de justicia para llegar a un juicio en el cual razonablemente y conforme a los precedentes podría recaer igual sanción. Entonces, que quede claro, esta salida procesal no implica que no hay elementos con relación al señor Ronaldo da Assis Moreira, todo lo contrario, flagrancia de uso de documentos públicos de contenido falso. Conforme a la reprochabilidad, una expectativa de pena de hasta 2 años. Por lo tanto, compensación alguna no corresponde al criterio del Ministerio Público. La medida cautelar fue dictada conforme a las reglas que aseguran el procedimiento con total transparencia y continuaron vigentes hasta el día de la fecha. Perfecto. Una última pregunta. Fabricio Benzo, Diario Popular. ¿Cómo queda la situación de los funcionarios de aduana y de migraciones presuntamente implicados en la falsificación de los pasaportes y cédulas usados por los hermanos da Assis Moreira? Con respecto a eso, existen todavía personas que están imputadas y con fecha de alto conclusivo para los próximos meses, y la investigación sigue. No descartamos de que puedan existir otras personas que puedan ser imputadas, y el cúmulo probatorio que vamos teniendo con respecto a estas personas nos dan la certeza positiva de poder plantear en algún momento algún tipo de acto conclusivo al fin de solicitar su enjuiciamiento público dentro de esta causa. Correcto. Flavia Martín, CNN Brasil. Después de 5 meses de detención, la Fiscalía concluyó que no hay pruebas suficientes para condenar a Ronaldinho. Es la misma pregunta que su colega Osterman. Correcto. Entonces, con esto damos por terminada la conferencia, agradeciendo la presencia del señor magistrado, los agentes fiscales y los colegas periodistas que participaron virtualmente de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. De esta manera termina entonces la conferencia telemática, tanto del juez Gustavo Amarilla Arnica como también de los fiscales Marcelo Pecci, Federico Delfino y Alicia Saprissa. Acerca de los alcances, tanto del fallo emitido hace minutos nada más, favoreciendo a Ronaldinho y a su hermano Roberto, como así también la investigación fiscal. Sí, y medios periodísticos brasileños que insistían, digamos, en que como no se pudo demostrar la culpabilidad, que correspondería eventualmente una compensación económica a Ronaldinho, sobre todo. Pero se aclaró la cosa. No, ellos no fueron sobreseídos. Claro. Roberto fue condenado a 2 años de cárcel, y a Ronaldinho se le impuso una regla de conducta. Sí, una suspensión del proceso. Claro. Bueno, y que vamos a darle nuevamente lectura. ¿Algunas partes por lo menos? Sí. Y estamos viendo, esto ya nos leía Joel Sandino al inicio del noticiero. Y encuentro en el punto 2, dice: Roberto y Ronaldo vinieron al Paraguay en cumplimiento de contratos comerciales y exhibieron los documentos paraguayos creyendo que los mismos eran auténticos. Jamás se imaginaron que los documentos eran falsos, pero en el escrito fiscal se dijo que Roberto sabía que, de acuerdo a la pericia a su teléfono celular, se encontró que él sabía que eran falsos los documentos. Las personas en quienes confiaron les habían engañado vilmente. Dice el comunicado del grupo de abogados defensores, hay que aclarar. Sí. Y tampoco dicen qué necesidad tenían de usar ese documento.
Esa es la pregunta. Que queda ahí. No sé si en algún momento alguien va a aclarar qué necesidad tenían de contar con documentos paraguayos, de decir que ellos eran paraguayos naturalizados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué necesidad había? Cuando que con su cédula brasileña solamente, ni siquiera el pasaporte requerían. No, y Ronaldinho incluso tenía un pasaporte comunitario. Sí. Después sigue diciendo en otro punto que no se encontraron indicios de que Roberto ni Ronaldo hayan participado del lavado de dinero alguno o que ellos pertenezcan a una asociación criminal. Nada de eso se pudo demostrar a lo largo de la investigación fiscal. Que no paró en ningún momento, dice, a pesar de la pandemia. Cuando Roberto y Ronaldo prestaron declaraciones indagatorias el jueves 5 de marzo, ratificaron que fueron otras las personas que efectivamente presentaron los documentos estando ellos en el salón VIP del aeropuerto Silvio Pettirossi. Ese tenés como punto 4. Punto 4, sí señor. Te leo lo que yo tengo como punto 4. Cuando Roberto y Ronaldo prestaron declaración indagatoria el día jueves 5 de marzo del 2020, reconocieron objetivamente haber utilizado los documentos, creyendo que los mismos eran auténticos. Eso lo sostuvieron a lo largo de este proceso y la Fiscalía no logró demostrar algo más al respecto. En realidad fueron otras personas las que efectivamente presentaron. Parece que hay una pequeña variación, nomás te quería. No, hay una contradicción tremenda. Sí, por eso te digo. Porque cuando dice, Roberto, que bien... señores abogados, que le ponen a de comunicado. Sí. Roberto y Ronaldo... Al final hay dos comunicados ahora. No, es el mismo. ¿Y entonces? Él mismo dice, cuando Roberto y Ronaldo prestaron declaraciones indagatorias el día jueves 5 de marzo del 2020, reconocieron haber utilizado los documentos, creyendo que los mismos eran auténticos. Eso lo sostuvieron a lo largo de este proceso. ¿Y cómo se le da uso al documento? A un documento, presentándolo ante la autoridad pertinente, ante migraciones. Ante la autoridad de control. Sí. Y después, en el punto y seguido dice, en realidad fueron otras las personas que efectivamente presentaron los documentos estando ellos en el salón VIP del aeropuerto de Silvio Pettirossi. Entonces, y después dice, instamos a que el Ministerio Público proceda con la misma rigidez que actuó con nuestros defendidos respecto a quienes sean directos o indirectamente responsables de los hechos ocurridos en la presente causa. Después dice, por nuestro intermedio, los hermanos Roberto y Ronaldo quieren agradecer el buen trato, cortesía, gratitud y cariño. Muestras de cariño que en todo momento recibieron de los paraguayos, quienes afectuosamente siempre se acercaron pidiendo autógrafos y fotografías, conscientes de que los mismos no son delincuentes, sino dos personas infelizmente engañadas. Y lleva la firma de este comunicado los abogados defensores, un equipo grande: Óscar Merzán de Gasperi, Tarek Tumamarín, Alcides Cáceres Ibarra, Cristian Naps von Smelling, Héctor Cáceres Rodríguez. Y este es el brasileño, directamente venido del Brasil para atender, Sergio Felicio Queiroz. Pero en el punto 7, fíjense lo que dice. Por último, nos solicitaron que en la medida de la posibilidad verifiquemos que los importes depositados en concepto de reparación sean destinados efectivamente a entidades de beneficencia que lo necesiten. O sea, dudan del destino que va a recibir el dinero donado. Bueno, y en este vehículo ya salían. Y si ese es el vehículo de uno de los abogados. Sí. Ahora, ¿cuándo se va Ronaldinho? Y todavía no hay una respuesta cierta, me parece, ¿eh? A ver. Sí, ese es el momento en que abandonan la sede judicial. Este es el subsuelo. ¿Y van de vuelta al hotel seguramente? Y sí, a ver, el vuelo sería mañana, ¿no? ¿Y lo más? Porque ellos no tienen impedimentos de agarrar un vehículo, irse, si quieren, a Ciudad del Este, pasan a Foz de Iguazú, toman un vuelo y van a Río de Janeiro, o irse a Pedro Juan Caballero, o irse a Salto del Guairá, por el lugar donde quieran salir. Ellos no tienen impedimento para salir de Paraguay. En todo caso, si es que surgen problemas, va a ser con las autoridades brasileñas. Claro, de su país de origen, digamos. A no ser que estén queriendo que venga algún vuelo privado, que tiene que ser autorizado justamente por CODENA. Ahí sí ya tiene que entrar el protocolo de CODENA y de salud pública. Sí, señor. Bueno, 17:38, marcamos los títulos, ¿verdad?
Senado convocó a Mazzoleni. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, fue convocado por el Senado para hoy a las 19 horas, a modo de tratar los pedidos de los 8 gremios médicos que fueron manifestados durante un pronunciamiento hace algunos días, entre los que resaltan testeos masivos e infraestructura hospitalaria. IPS, cuarto pago a suspendidos. A partir de este 25 de agosto, inicia el cuarto pago de la compensación económica por suspensión de contratos laborales, incluyendo a los que se encuentran en el cuarto mes consecutivo de inactividad. El monto es el equivalente al 50% del salario mínimo. Embarazada superó al COVID-19. Una paciente de 32 años, con más de 20 semanas de embarazo, fue dada de alta esta mañana tras recuperarse del coronavirus. La mujer estuvo internada 8 días en el citado centro asistencial y es la primera recuperada de la localidad de Orqueta, departamento de Concepción. Millonario robo a distribuidora. Una distribuidora y bodega fue visitada por delincuentes en la ciudad de Capiatá, logrando robar 20 millones de guaraníes que se encontraban en la caja registradora. Un policía de civil se percató del hecho y se enfrentó a tiros con los asaltantes, quienes lograron escapar. España supera los 400.000 contagios. Los datos siguen siendo devastadores para España, que este lunes superaba los 400.000 casos de coronavirus, tras sumar desde este viernes 19.382 nuevos infectados. Ante semejantes números, algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han decidido endurecer de nuevo sus medidas restrictivas. Disturbios en París tras derrota del PSG. La derrota del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich no fue bien digerida por algunos, que provocaron disturbios en diversos puntos de la capital, lo que se saldó con 148 personas detenidas y de las cuales 108 están en los calabozos policiales. Bueno, 17:40, lamentable episodio, esto registrado en Pedro Juan Caballero. Aníbal. Terrible, una menor de edad que fallece presuntamente producto o resultado de abuso sexual. Tenía solamente 6 añitos la criatura. Su deceso se registró hoy en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero luego de ingresar en grave estado este mediodía. Los médicos se percataron de la posibilidad de que fuera abusada, por lo que comunicaron el caso a la Fiscalía. Y posteriormente a las 13:30 se produjo su muerte. El forense, el doctor César González, luego de inspeccionar el cuerpecito de la nena, constató un desgarro en sus partes íntimas, aparte de una hemorragia que le produjo precisamente la muerte. Según se pudo saber, el hecho había sucedido ya ayer, pero su madre hoy recién llevó a la niña primeramente hasta el hospital de Barrio Obrero, de donde fue llevado de inmediato hasta el servicio de pediatría del Hospital Regional, en donde finalmente se constató su deceso. Y atender lo que los familiares dijeron, que supuestamente ayer la criatura fue a un cumpleaños infantil en el Barrio Obrero, en la cercanía de su casa, donde supuestamente ocurrió el abuso, aunque la madre inicialmente dijo que su hija se había golpeado. Y se indaga quién pudo haber sido el responsable de semejante vejamen. Compartimos nota telefónica que lográbamos con el agente fiscal Álvaro Rojas. Prácticamente ya se va a iniciar los trabajos a los efectos de confirmar lo que el forense ha indicado que sería la presentación de indicios que nos conducen a que se trataría de un hecho de abuso sexual en niños que finalmente produjo de forma lamentable el fallecimiento de esta niña de 7 años de edad. Qué terrible realmente, doctor. En un momento dado, según la información, los parientes adujeron que la niña se cayó, se golpeó de forma grave y esto habría provocado su fallecimiento. Esa es la versión de los familiares, ¿no? Exacto, así es. La madre y las hermanas que viven con la niña han relatado dicho extremo. Sin embargo, los indicios, como le dije, de acuerdo al diagnóstico médico expuesto por el médico forense que le ha examinado a la niña, indican totalmente otra situación, en que la misma presenta, como le dije, indicios serios de que la misma venía siendo sometida sexualmente y que finalmente fue la consecuencia
de lo que ya todos conocemos que es el fallecimiento de la misma. Qué bárbaro, doctor. ¿Esta criatura vivía con quiénes? Ella residía con la madre y otras 4 hermanas. En este momento estamos justamente en el domicilio de la misma, donde se está trabajando ya con profesionales técnicos en el área policial a los efectos de ir levantando algún indicio o conocer mejor las condiciones que la misma estaba recibiendo en este lugar y que nos pueda conducir al responsable o los responsables de este hecho. Doctor, ¿la criatura falleció en el hospital, falleció en su casa? Según la médica tratante de pediatría que le ha recepcionado la misma, ya prácticamente llegó sin signos vitales. La llevaron de urgencia y ya prácticamente muerta, doctor. Sí, ella al principio fue evaluada, atendida en un sanatorio también de un barrio, del barrio obrero específicamente, y posteriormente fue trasladado en forma urgente ya en el hospital regional. Y prácticamente al llegar, según la médica, señaló que la niña ha agonizado, era perdiendo todo tipo de conocimiento y ya no pudieron reanimarla. Lo que han constatado es un sangrado importante de los órganos genitales. Bueno, lamentable realmente. Conversábamos también con el médico forense, el doctor César González, quien ratificaba el trabajo de inspección que realizó al cuerpecito de la nena y constatando desgarro en sus partes íntimas y que la pequeñita murió como consecuencia de la hemorragia que sufrió producto del abuso sexual. El día se constató en realidad a la 1, un poquito más pasada la 1 de la tarde, a las 13 horas. Se constata el deceso de una menor de 7 años con signos de lesión a nivel vaginal y a nivel rectal. Y entonces por esos detalles nos llama el personal de guardia, la doctora de guardia de pediatría, y acudimos. Bueno, ¿qué se pudo constatar en la inspección médica? Aparentemente sufrió de algún tipo de abuso, ¿no, doctor? Sí, hay desgarros a nivel anal, hay lesiones antiguas y recientes a nivel vaginal, y hay líquido dentro de la cavidad abdominal. Post-mortem le realizamos una ecografía aquí con los compañeros de obstetricia, que amablemente se prestaron para realizar el estudio, ¿verdad? Post-mortem. Realizamos una ecografía y ahora vamos a realizar una autopsia para la corroboración. O sea que todo indica entonces que podría tratarse de un caso de abuso. Sí, todo indica que es un abuso sexual. Bueno, ¿y sería lo que lo había provocado la muerte también, doctor? Sí, la causa de muerte es una hemorragia importante, ¿verdad? Esa es la causa de muerte. ¿Hace cuánto tiempo estaba internado ya, doctor, según los datos? Ella llega hoy. O sea que llegó hoy. Hoy al mediodía, a las 13:20 figura su ingreso. Estuvo consultando al mediodía en el hospital del barrio San Pablo y barrio obrero, en el Juan Pablo II, y de ahí llega a la urgencia en ambulancia. Y bueno, tenemos que hablar también de este verdadero escándalo que llevó a la renuncia del hasta ayer viceministro de Salud Pública, doctor Juan Carlos Portillo, el profesional que tomó la determinación de dejar el cargo luego de viralizarse un video en el que aparece junto a un grupo de personas durante un festejo de cumpleaños incumpliendo las medidas sanitarias. El escándalo lo forzó a dejar el cargo, pidió disculpas señalando que incurrió en un error. Equivocado por tenerte demasiado. Desde el inicio de la pandemia, el constante pedido de las autoridades sanitarias a la ciudadanía es el uso de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social para evitar poner en riesgo del COVID-19 a los grupos más vulnerables. Constantemente desde el Ministerio de Salud insisten en que el mayor foco de contagio se da en el ámbito social, principalmente en aquellos encuentros donde no se toman las debidas precauciones. Sin ninguna duda en las reuniones sociales, para decirlo en términos un poco coloquiales, por goleada, ¿verdad? Así que realmente ahí es el problema. Este fue uno de los motivos que llevó al gobierno a decretar la cuarentena social,
que restringe circulación en determinados horarios, prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, restricción de viajes de media y larga distancia durante los fines de semana, entre otras medidas. Pero este domingo, fotografías y videos comenzaron a circular en las redes sociales, en la que se ve al doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud, en compañía de varias modelos durante un festejo de cumpleaños, sin las medidas sanitarias que siempre pide se cumpla. Generó una ola de indignación. Durante el encuentro se observa una importante cantidad de personas que no serían del mismo núcleo de Portillo, sin tapabocas. Del encuentro también participó un grupo musical. El escándalo llevó a Portillo a presentar su renuncia al cargo de viceministro de Salud y el propio ministro Julio Mazzoleni confirmó en su cuenta de Twitter. Este lunes, Juan Carlos Portillo utilizó sus redes para pedir disculpas. He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido. Equivocado por tenerte demasiado. Faltan 3 minutos para que sea las 6 de la tarde y estamos leyendo lo resuelto por el Consejo de Administración del IPS, que autoriza a la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social a iniciar y coordinar el proceso del cuarto pago de la compensación económica por suspensión de contratos de trabajo, incluyendo a los trabajadores que se encuentran en el cuarto mes consecutivo de inactividad, sobre la base de una suma igual al 50% del salario mínimo legal, que es 1.096.419 guaraníes. Por mes completo. Sí, señor. Bueno, estamos en contacto ya precisamente con don Pedro Alli, gerente de prestaciones económicas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio. Un gusto a las órdenes. Igualmente, señor, gracias por atendernos como siempre. Este proceso de pago ya empezaría mañana, 25. ¿En qué términos y a quiénes va a alcanzar? Mañana iniciamos los primeros desembolsos. No va todavía a ser muy significativo, digamos, unas pocas personas, pero masivamente sí, el miércoles ya estaríamos hablando de 10.000 personas aproximadamente que estarían ya recibiendo los mensajes, ya sea del IPS, para que cobren en ventanilla de BNF o ya sea de su operador de tarjeta de débito, que se le ha realizado un crédito en su cuenta. Para nosotros es el cuarto pago, digamos, pero para muchas personas va a ser su primer mes de suspensión, ¿verdad? Es muy dinámico el tema. Efectivamente. Y decía usted, de acuerdo a las estimaciones que tienen, ¿a cuántos trabajadores suspendidos va a alcanzar esta asistencia? Y mira, nosotros tenemos datos de que hoy hay 35.000 trabajadores en situación de cuarto mes consecutivo de suspensión. Y a eso habría que agregarle estimamos unos 5.000 a 10.000, que serían los que están entre segundo mes de suspensión, tercero, o sería su primer mes de suspensión. Yo estimo un máximo de 50.000 personas para este cuarto pago. Entiendo. Ahora, doctor, considerando también que muchas agencias del BNF del interior están con inconvenientes, con cierres temporales, ¿se está administrando también ese aspecto o ustedes directamente no tienen intervención en ese punto? Mira, la relación es 40-60, es decir, 40% de los trabajadores beneficiarios de esta compensación ya están bancarizados y perciben en sus tarjetas de débito. Ajá. De manera que pueden ir a cualquier cajero cerca de su casa o como sea. Pero hay un 60% de estos 50.000 que todavía no están bancarizados y perciben su salario en efectivo de sus respectivos empleadores. Estos no tienen otra alternativa que ir a ventanilla de BNF. Posiblemente ahí haya un peligro de aglomeración. Por eso es que no podemos hacer una acreditación masiva también, sino que ir dosificando en términos de 10 días más o menos a 5.000, 10.000 por día. Esa es la figura. Ahora, don Pedro, ¿se tienen todavía recursos suficientes como para seguir cumpliendo con los trabajadores suspendidos?
Sí, este cuarto pago nos va a llevar aproximadamente $6 millones. Ya gastamos 36. Con estos 6 llegaremos como mínimo en promedio a 42, 44 millones de dólares. Y nos quedarán 65, digamos, 65, 66 millones de dólares para atender eventuales quinto pago, sexto pago o los subsidios de reposo por COVID positivo, por aislamiento preventivo y por grupos de riesgo, que son otras 3 figuras que tenemos la obligación de subsidiar. O sea, ¿hay todavía plata como para un quinto y sexto pago compensatorio? Sí, hay suficiente y de cualquier manera no se trata de cuánto hay, sino de que hasta el último centavo se entregue a la gente. Esa es la orden del presidente de la institución, don Andrés Govetit. Esta plata es de la gente y hay que entregarle a la gente. ¿Cuánta gente más o menos ya se pagó también, gente que fue a cuarentena a causa de COVID o positivo o por haber estado en contacto con gente contagiada? Mira, hay 950 y tantas solicitudes hasta este momento de aislamiento preventivo y unas 58 solicitudes de grupos de riesgo, personas mayores de 65 que siguen trabajando o con patologías de base, asma, diabetes y demás cosas. También ya se está pagando eso. Ajá. ¿Y ese trámite interno, cuánto tiempo por lo general lleva, don Pedro, considerando también que estamos hablando de gente vulnerable que está necesitando ese auxilio económico? Mira, para nosotros no pasa de máximo 2 días que estamos acreditando. El problema generalmente está en el empleador. En el caso de la suspensión de contratos, está en que el empleador remita los datos correctamente al Ministerio de Trabajo, es decir, el nombre correcto del trabajador, su número de cédula. Si eso está correcto, no hay ningún problema. Ahora bien, en los subsidios de reposo, en el caso del subsidio de reposo por aislamiento preventivo, el Ministerio de Salud debe entregar un documento que se llama constancia de aislamiento al solicitante, vía número 154, ¿verdad? Ese documento se entrega electrónicamente, no hay trámite presencial. Ajá. El trabajador le entrega a su empleador y el empleador carga en la planilla REI. La planilla REI es la planilla que manejan los empleadores con el IPS para testimoniar los movimientos de personal. Y eso es todo. En el caso de los grupos de riesgo, no es el ministerio el que entrega una constancia de aislamiento, sino el médico tratante del trabajador, porque ese médico es el que sabe cuál es tu patología de base. Y te entrega una constancia, se llama certificado de vulnerabilidad, que también el trabajador le entrega a su empleador. Interesante. Bueno, ustedes no obstante continúan trabajando exclusivamente de manera telemática también en prestaciones económicas, ¿o ya pudieron retornar a sus oficinas de manera presencial? No, muchos estamos ya presencial porque alguien tiene que estar presente ahí en el edificio, pero el 70% del personal está en aislamiento preventivo también por razones de prudencia, porque saltaron casos de COVID también en el personal administrativo del IPS. Sí, señor. Y bueno, entonces la noticia es esa: mañana inicia el cuarto pago y la posibilidad de un quinto o sexto pago inclusive. Es por ello que ustedes habían planteado la posibilidad de un 75% del salario mínimo, pero lo que se aplica es el 50%. Y todavía se mantiene el 50%. Nuestro planteamiento del 75% se alinea a aquella filosofía de que esta plata es de la gente y cuanto antes le entreguemos todo, mejor. Pero el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo nos recomendaron mantenernos en el 50% como valor del beneficio y ahí estamos. Correcto. Muy gentil como siempre. Un gusto, a la orden. Igualmente, señor. Don Pedro Ale. Sí. Estamos en la comunicación con el señor Federico González, quien es del Consejo Nacional de Defensa, sí. CODENA. Interesados, Federico, antes que nada, junto a Silvio Cuevas, Aníbal Espino, les saludan, buenas tardes. Interesados en conocer un poquito acerca del protocolo para el ingreso de un avión a Paraguay. Ustedes tienen que autorizar ese ingreso. Y básicamente le estamos preguntando si ustedes a nivel de CODENA tienen algún pedido de ingreso de avión para el traslado de Ronaldinho y su hermano al Brasil. Buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Un gusto saludarlos, la audiencia también.
Estamos justamente en plena sesión del Centro de Coordinación Interinstitucional del Consejo de Defensa Nacional y hace instantes nos hemos informado, enterado de la decisión del juez. Acabamos de recibir una solicitud del despachante de un vuelo solicitando la autorización para la salida de un vuelo el día de mañana, y el juez Gustavo Amarilla va a estar enviando una comunicación en la que va a señalar que estas dos personas no tienen restricción para abandonar el territorio nacional. ¿Mañana a qué hora ese vuelo llega y saldría, embajador? Los detalles no están todavía, la solicitud es genérica. Se está analizando, y una vez que se tengan todos los documentos, entonces se estaría tomando la determinación, pero en ese sentido no hay ninguna restricción. De hecho, ustedes saben que las fronteras están cerradas para el ingreso al territorio nacional, no así para la salida. Y en este caso específico, al haber una acción judicial, sí, el juez estaría comunicando en la brevedad, de acuerdo a lo que nos ha señalado, que no existe restricción para que ellos abandonen el territorio nacional. Por lo tanto, seguramente mañana, probablemente no en la mañana, estaría saliendo un vuelo que los lleve hasta su destino final en Brasil. Aprovechando el contacto, ministro, ¿hay otros vuelos humanitarios, por ejemplo, en puertas? Sí, de hecho tenemos varios. De aquí al mes de septiembre, en esta semana tenemos uno que viene de Bolivia, luego otro de Madrid. Hay dos más que estarían viniendo de Europa, 3 que llegan de Buenos Aires y 2 que vendrían de Estados Unidos probablemente en el mes de septiembre. Así que son varios los vuelos que estamos coordinando, trabajando y organizando, de modo que nuestros compatriotas puedan seguir llegando, regresando al territorio nacional. Don Federico. Tenemos alrededor de ya casi 16.000 connacionales que han regresado y otros 5.500, 5.700 que están en pleno proceso, pues ya están registrados en nuestras embajadas y consulados. Justamente sobre eso, embajador, ¿mermó el número de paraguayos que quieren volver al país y cuántos ya ingresaron desde el cierre de las fronteras? Sí, un número aproximado a los 16.000, son 15.700, seguramente 800 ya con hoy, esta tarde, y para esta semana vamos a superar con certeza 16.000. Y les señalaba hace un rato, tenemos a más de 5.700 que están inscritos en nuestras embajadas y consulados en los distintos países del mundo. Por lo tanto, ese proceso de retorno y repatriación se ha continuado dando de forma estable. El único país se redujo la cantidad de connacionales que están regresando desde Brasil. Teníamos un flujo aproximado de 200 personas por día a través del Puente de la Amistad, y ahora eso se redujo bastante. Siguen viniendo diariamente, pero ya los números son muy inferiores a los de hace un mes y medio atrás, ¿no? Sí, señor. Por último, ministro, en estos días nos llamaba la atención una fotografía de la pista del aeropuerto Guaraní, un avión ambulancia procedente de África para llevar a un extranjero, residente de nuestro país. Sí, de hecho, se dan regularmente situaciones de solicitudes de vuelo para llevar a nacionales o a extranjeros a tratamientos en el exterior. Así que ese es un caso más que se dio esta semana. Pero regularmente tenemos 2 o 3 en cada semana para situaciones muy similares y hacia distintos países del mundo, principalmente hacia Brasil, Argentina y Uruguay, pero algunos sí más distantes como los que han señalado ustedes. Sí, don Federico González, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y a las horas. Bueno, ¿se confirma entonces? Hace minutos ingresó una nota en el CODENA. Están analizando ya. Pidiendo autorización para que baje un avión privado para el traslado de Ronaldinho y su hermano Roberto al Brasil, a Río de Janeiro puntualmente. Un jet, seguramente. Y probablemente no hay problema, solamente están aguardando un reporte del juez Gustavo Amarilla confirmando que ambos ya no tienen impedimentos judiciales, problemas legales con Paraguay. Y mañana en horas de la mañana ya Ronaldinho estaría rumbo a su país. Efectivamente, en horas de la madrugada quizás también. Sí, señor. Bueno, vamos a las medidas económicas anunciadas hoy en Palacio de Gobierno por parte de integrantes del equipo económico, quienes presentaron una variedad de medidas que buscan ayudar, dice, a sobrellevar
la llamada cuarentena social que inició este último domingo. Anunciaron el pago del Pritibó 2.0, que inicia también hoy lunes. Tendríamos que verificar eso, si Sí. ya está en la página de Pritibó, si ya empezaron los pagos. Sí, de hecho, un primer desembolso fue para 107.000 personas de los 9 distritos fronterizos del Alto Paraná. Sí. Eso se va a ir ampliando, pero sabemos también que hay 2 millones, casi 2.300.000 anotados. Y también anunciaron reducción de impuestos y aplazamiento de pagos de servicios para ciertos sectores que no pudieron reactivarse en fase 4. Empresas de diversos sectores, principalmente, que van a poder refinanciar, digamos, sus compromisos con la ANDE, por ejemplo. Las medidas económicas para hacer frente a la cuarentena social incluye el pago de Pritibó 2.0, dinero que empezó a desembolsarse desde este lunes para unos 200.000 beneficiarios, inicialmente que recibirán 500.000 guaraníes en 2 pagos. A partir del día de hoy ya vamos a iniciar los pagos en todo el país del programa Pritibó 2.0 a fin de complementar también las iniciativas que habíamos implementado en el departamento de Alto Paraná. Principalmente habíamos iniciado un pago de 107.000 personas y en el día de hoy vamos a realizar acreditaciones a 200.000 personas. En el transcurso de la tarde seguramente van a estar recibiendo ya las primeras acreditaciones. Básicamente vamos a mantener las mismas modalidades de pago, son beneficiarios que están en todo el país, principalmente en el departamento de Central, Alto Paraná y Itapúa, y por supuesto también en el resto del país. La viceministra de Economía, Carmen Marín, anunció que la ANDE aplazará el pago de las facturas de comercios que tenían que abrir en la fase 4 y no lo pudieron hacer. Estos sectores podrán refinanciar sus facturas de electricidad y no habrá límite de consumo. La medida regirá para los alojamientos, transportes y la organización de eventos, además de comercios relacionados al rubro gastronómico por 3 meses. Hay una iniciativa importante que estuvimos trabajando con el presidente de la ANDE, que tiene que ver con el diferimiento del pago del consumo de energía eléctrica para estos sectores que mencionaba, diferimiento del pago por 3 meses y posterior refinanciación por un periodo de 18 meses sin cargos y sin intereses para este sector que les acabo de mencionar. Esa es una iniciativa para las facturas emitidas en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que para esta línea de acción que tiene que ver con el diferimiento del pago, vamos a habilitar un periodo de registro, es decir, las empresas que van a recibir este beneficio van a tener que inscribirse a través del Ministerio de Industria y Comercio. El Ministerio de Industria y Comercio va a habilitar una plataforma especial que ellos ya tienen a disposición y que también nos va a permitir focalizar y también llegar a las empresas que efectivamente reúnen con las condiciones del programa que estamos implementando. El rubro de eventos, que hasta ahora no puede reactivarse en Asunción, Central y Alto Paraná, también tendrá una reducción en el pago de IVA en un 50%. Básicamente los 2 decretos, en uno se amplía las actividades económicas del sector de eventos, de turismo, y en el cual se reduce del 10 al 5%, en este caso la base imponible, ¿verdad? O sea, en términos prácticos hay una reducción del IVA del 50%, eso también solicitud de ese sector. Esta medida va a estar implementada hasta el último día del mes de junio del año 2021, justamente considerando la situación de ese sector en particular. Hay que tener en cuenta también que otras actividades económicas, el decreto le da la atribución a la Subsecretaría de Tributación a ampliar las actividades económicas en caso de ser necesarias, siempre en el rubro de eventos, ¿verdad? Así es que eso es importante aclarar. Entonces, del 10 al 5%, la reducción del impuesto al valor agregado por ese tiempo mencionado. Sin embargo, desde el rubro de los eventos, Sonia Cáceres opina que una disminución de impuestos no tiene tanto impacto, debido a que ahora están con facturación cero. Cuando nos empezó a pedir los rubros o los números y códigos que entraban dentro del tema del IVA, nuestro secretario les pasó nuevamente lo que ya le habíamos pasado. Hoy en día, a nosotros como fase 4,
no nos sirve porque estamos en cero, ¿verdad? Pero esperamos poder empezar a reactivar lo antes posible, más con todos estos precedentes que tenemos, que ya es de público conocimiento y que vamos ya ahí con una voz de exigencia, ya no con una voz de podemos o no, ¿verdad? Desde el sector de eventos piden mayor celeridad para el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nacional de Fomento. El presidente de esa institución dijo que en un inicio se vieron sobrepasados por la cantidad de solicitudes recibidas desde la pandemia, para lo cual ahora habilitarán ventanillas exclusivas para las personas de estos rubros que deseen créditos. Y en este informe estábamos escuchando justamente el anuncio hecho por la viceministra de Economía, Carmen Marín, de que esta tarde empezaba el pago a otro grupo. Hablaba de 200.000 acreditaciones, inclusive para hoy. Pero ya de todo el país, beneficiarios de todo el país. Sí, con preferencia a sectores de frontera, pero estamos proyectando la página del Ministerio de Hacienda. ¿Y hasta ahora no encontramos el listado de beneficiarios? No. Solamente que hoy cobran jubilados pensionados, por ejemplo. Y lo único que dice, hoy inicia pago del subsidio productivo 2.0 para trabajadores de todo el país. Sí. Es un reporte de prensa nada más, pero no aparece aún la lista. Así es que en la práctica... Todavía no se hicieron las acreditaciones. Y no. Tampoco me es raro, ¿verdad? Porque, a ver... claramente... No, esta no. Administrativa financiera, no. Sí, y bueno, eso es lo último que tenemos en la página oficial. Esperemos a partir de mañana, dentro de la semana sería entonces. Y sí, porque el compromiso es 200.000 por día. Sí. Y completar ya en lo posible esta semana. A la resulta de un segundo pago. Porque están asegurados 2 pagos de 500.000. 1 millón de guaraníes va a recibir cada beneficiario. Hoy tenemos 2.0. 2.0 y si hay recursos, otros 2 pagos más, hasta completar 4. Bueno, lo único cierto hasta ahora son los 107.000 beneficiarios, 8 millones de dólares aproximadamente que... De esas 9 ciudades fronterizas del Alto Paraná. Así es. Hacemos una prueba. A ver. Tenemos un número de... 91. A ver. 09 sería, ¿no? Ahí está. A ver. ¿Este va a inscribirse? Sí. Y que era un trámite, o sea, un procedimiento de aquellos. Puede haber. Con el subsidio. Ninguna. Porque a veces ya al abrir uno en la página de Putingo ya sale. Ya sale un link para ver la lista el listado, e incluso discriminado por ciudades, por departamento. Tal cual. Pero hasta ahora nada. Bueno, a seguir esperando entonces. A la espera, a la espera. Bueno, hablamos de Samsung Week en Bristol, por supuesto, y esta oferta, 50% de descuento en todos los productos, todas las líneas, en celulares, smartwatch, televisores, heladeras, lavarropas, aspiradoras y mucho más, sin entrega inicial. Este televisor LED Samsung Smart de 40 pulgadas Full HD, precio normal 289.000 guaraníes. Ahora, 189.000 guaraníes nada más. Ustedes ya saben el sistema, cómo contactar a Bristol al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a www.bristol.com.py. Ahí pueden escribir solicitando su producto, haciendo la reserva. No esperen más, pidan ya, apúrense, porque Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país.
Universidad Internacional Tres Fronteras, UNINTER, tiene la misión de atender las aspiraciones de formación profesional de hombres y mujeres de manera integral para que contribuyan al desarrollo del país sobre la base de procesos formativos de calidad en un ambiente de respeto orientado al aprendizaje y a la calidad de vida. Facultad de Ciencias y Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Agrícolas y Ganaderas, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Empresariales, Facultad de Posgrados. Descubrí un mundo de conocimiento y oportunidades para vos. Vení a UNINTER y elegí la carrera de tus sueños. Y según datos proveídos por la Municipalidad de Ciudad del Este, tras una encuesta realizada en la comuna, las personas más afectadas por COVID-19 en la zona son los pobladores de los barrios ribereños y del microcentro. Pero acá viene lo preocupante, hablan de que incluso los números de fallecidos a consecuencia de esta pandemia sería mayor la cantidad a la reportada oficialmente. La encuesta realizada por la Municipalidad de Ciudad del Este revela que la COVID-19 se encuentra afectando a la capital de Alto Paraná. En un 18% de la población se comprueba el contagio y el 82% aún se encuentra libre de la enfermedad. Los barrios ribereños registran elevados casos positivos. San Agustín con 3.301, San Rafael con 2.722, San Roque con 2.490, Microcentro con 2.221. Por otro lado, Barrio 23 de Octubre, 1.622, Barrio Don Bosco, 2.143, Kilómetro 7 Ciudad Nueva, 2.432, totalizando unos 45.347. Que en 18% de las viviendas en Ciudad del Este ya hubo una o más personas que tuvieron síntomas de COVID. Que tenemos ya aproximadamente 25.000 personas en la ciudad recuperadas de COVID. Y hoy están con síntomas, 20.328. 45.347 personas de Ciudad del Este ya tuvieron y tienen hoy COVID. Con este estudio, la comuna busca mostrar los datos de infectados y el impacto económico en la pandemia de modo a que el gobierno central pueda tomar decisiones correctas para la reactivación económica de la región. La mitad de Foz de Iguazú nomás ya se puede llegar a enfermar. Significa que la curva ya está descendiendo allá. La pandemia ya pasó, la tormenta ya pasó porque ya tienen inmunidad de rebaño. Es factible abrir el puente de la amistad si tenemos un 40% de contagio. No hay todavía una respuesta así contundente y real de una fecha cierta de la reapertura del puente de la amistad. Ciudad del Este ya no aguantaba un mes atrás. Hoy, sinceramente, no sé cómo está sobreviviendo la ciudadanía. Abrir el puente de la amistad creo que ya es una causa nuestra. Sabemos que estamos en un dilema, sabemos. Buscamos estos datos para ver qué barrios están más infectados. El microcentro está muy infectado. Y buscar tomar las mejores decisiones a partir de datos reales. Cabe mencionar que en la encuesta también se pudo demostrar que hay 64.000 desempleados con una pérdida mensual de 678.000 guaraníes por habitantes, llegando a 29.460.000 dólares americanos mensualmente. Que 21,2% de las personas de Ciudad del Este ya perdieron su empleo, ya sean formales o informales. ¿Qué significa eso? Aproximadamente de la población total, 64.575 personas ya perdieron su empleo. Con respecto a la población total estoy hablando. Con respecto a la población económicamente activa, la PEA, que está en torno a 50% de la población total, significa que aproximadamente 42% del empleo de la población económicamente activa están fuera del mercado laboral. Desde la 10ª región sanitaria mencionaron que existirían los subregistros, pero se deberán analizar los números. Vamos a analizarlo. Nosotros también tenemos gente aquí trabaja de hace rato en metodología de la investigación, en el procesamiento de encuestas, y vamos a ver en qué nos puede ayudar. Pero les puedo decir que nosotros estos números concretos que venimos manejando desde el inicio de la pandemia nos viene ayudando muchísimo, y principalmente
con relación a las distintas fases que se ha presentado. Aquí puntualmente con el retroceso de fase que se presentó a inicios de agosto, podemos decir que tuvo ya su efecto, principalmente en el número de consultas, de que ha disminuido en un 30% en el Hospital Integrado Respiratorio, como en el pabellón de trauma acá del regional de Ciudad del Este. Pero por otro lado, nuestra ocupación de camas en terapia intensiva continúan altas, porque la estadía de los pacientes requiere realmente un número elevado para recuperación mínimo de 2 a 3 semanas. Se espera una reunión entre autoridades sanitarias y municipales para poder observar la situación que deja aún más a los ciudadanos con muchas interrogantes. Y un guardia de seguridad fue detenido este fin de semana. Sindicado es el responsable de un multimillonario hurto en perjuicio de una firma agroindustrial de Itapúa. El guardia infiel fue detenido tras un allanamiento que se realizó en Coronel Bogado. El mismo fue denunciado por el propietario de una planta industrial de ese distrito por el hurto de unos 1.400 millones de guaraníes que ya el hombre había invertido en la compra de algunos 7 vehículos, casas, terrenos y otras pertenencias en este sector de Itapúa. Sí, ayer se hizo un procedimiento en Coronel Bogado donde se le detuvo a 3 personas, 2 de sexo masculino y 1 de femenino. También la incautación de 7 vehículos, 6 automóviles y un tractocamión con semirremolque. Producto supuestamente de un hurto denunciado en la misma ciudad por un comerciante local. Ahora, ¿el hurto en qué consistía? ¿Dinero en efectivo? ¿Se maneja una suma de dinero? Es dinero en efectivo que se sustrajo de una caja fuerte. Como se dice normalmente, un guardia infiel era el personal de seguridad nocturno quien sustrajo esos billetes en efectivo, valga la redundancia, de la caja fuerte, aproximadamente la suma de 1.300 a 1.400 millones de guaraníes. ¿Eso fue de manera gradual o de una vez había quitado según la denuncia? Posiblemente fue gradual, eso está todavía por verse en el recurso de la investigación, vamos a poder corroborar eso. Él en pocos meses ya había comprado muchas pertenencias. Asimismo, aparte de los ya mencionados dentro de vehículos, también compró varios terrenos, mandó a construir casas para sus familiares, hermanos, hermanas, todo en la zona de Coronel Bogado. Eso también fue la detonante, ¿verdad?, para que se inicie la investigación en su contra, ¿no? Asimismo, el personal de la Dirección General de Inteligencia Regional Itapúa se encargaron de hacer el seguimiento correspondiente y la localización de los bienes comprados por este señor. ¿Ahora él está detenido? Está detenido. Las evidencias incautadas dan cuenta de que el hombre no esperó ni siquiera un año para invertir todo lo hurtado. Lo había realizado de manera gradual y ahora ya se encuentra a disposición del fiscal de turno. El presidente de la República estuvo en el departamento de Canindeyú, donde están potenciando el campo con la entrega de más equipos agrícolas destinados a centros de desarrollo agropecuarios de esta zona del país. Significante para un presidente que le acompañen los parlamentarios a estas visitas al interior de la República. Porque aquí se ve no solamente el trabajo del presidente de la República, acá se ve el trabajo articulado interinstitucionalmente y también los frutos de los acuerdos políticos que permiten venir a estos departamentos a poder habilitar importantes obras. Estas obras son consecuencia de consensos políticos que permiten proyectos de leyes para acompañar financiamiento para todo tipo de obras en los diferentes puntos del país. Y en ese sentido el Congreso de la Nación es siempre fundamental para que un presidente, que a lo mejor a mí me toca desatar la cinta,
eso no hubiese sido nunca posible sin el apoyo del Congreso de la Nación. El senador, porque siempre nos acompaña principalmente en los actos donde tenemos presencia y apoyo para los pequeños productores, donde estamos entregando implementos y apoyo para el sector productivo, para la agricultura familiar campesina, que fueron fundamentos principales de nuestro proyecto electoral en la campaña pasada.